El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María, la Magdalena, fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Impresionante, hermanos, siempre este día de la resurrección, porque nosotros solemos tener una idea que la fe es una creencia religiosa, como que la fe en ese sentido tiene que ver con creer en Dios y punto, y te lo tienes que creer porque te lo dicen, pero no tienes pruebas de que Dios exista, no tienes pruebas de que Dios actúa en tu vida, no tienes pruebas de que Dios se encuentra contigo, se encuentra con los hombres. Por eso la palabra de hoy es fantástica, porque nos habla de un Dios que ha vencido la muerte definitivamente para siempre, que ha mostrado más poder que lo que a nosotros nos mata como personas. Lo último que nos mata es la muerte física. Pero nosotros tenemos todos los días una experiencia que se llama de muerte, porque son las cosas que nos matan cada día. Y no nos matan con un puñal, son las experiencias de sufrimiento, de sinsentido de lo que tú vives. ¿Y esto por qué? ¿Por qué me pasa esto? No lo entiendo. Nos falta luz para entender qué sentido tienen los acontecimientos, las cosas que suceden en nuestra vida. Y cuando no las entendemos, nos amarga la vida, ¿no? Esas son nuestras experiencias humanas de muerte. Pues la fe, nos ha dicho la primera lectura, no es en ese sentido una creencia religiosa, sino haber tenido un encuentro con Cristo resucitado. Ese encuentro es con aquel que, habiendo muerto, no ha quedado en el sepulcro. Todas las palabras nos hablan hoy de que Jesucristo fue crucificado, muerto, muy bien, os sabéis el credo, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso es una experiencia que la tienen los cristianos. Yo no sé si tú tienes esta experiencia, pero los cristianos tenemos esta experiencia de la vida, de haber encontrado en nuestra vida al que ha vencido la muerte. Porque hemos experimentado que donde había muerte,
los apóstoles, la Magdalena, van al sepulcro y van a un lugar donde, ¿qué se hace en los sepulcros? ¿Para qué sirven los sepulcros? ¿Para qué sirven los cementerios? Para enterrar a la gente. ¿Dónde se mete a la gente cuando se muere y se... en una tumba? Muy bien, Santiago. Pues las mujeres, María Magdalena, las otras mujeres, han ido al sepulcro. Fijaros, ¿recordáis el Viernes Santo? ¿Qué pasó el Viernes Santo? ¿Qué le pasó al Señor Viernes Santo? Vale, muy bien por el apunte de la catequista. Muy bien, Vicenta, apoyando a los muchachos siempre. ¿Qué pasó el Viernes Santo al Señor? Que murió ¿dónde? En la cruz. Pero cuando le enterraron no podían terminar de enterrarlo porque ese día era un día muy grande, era la Pascua, y lo dejaron a media. Y entonces hoy por la mañana, antes de que saliera el sol, fueron las mujeres con unos óleos y unos perfumes para terminar de hacer el enterramiento de Jesús. Entonces ellas iban con la idea de encontrarse con quién. Pero ¿cómo estaba Jesús? Si estaba en la tumba, ¿cómo estaba? Muerto. Ellas iban con la idea, con la esperanza de encontrarse con un muerto. Y resulta que no está el muerto. ¿Qué es lo más normal que te viene al pensamiento que tú piensas cuando vas a un sitio esperando una cosa y resulta que no está? Y además, la puerta de la tumba estaba abierta, quitada la piedra. Ahí tiene que haber pasado algo. ¿Qué es lo primero que te viene al pensamiento si tú vives esas cosas? Si tú vas a una tumba y te la encuentras abierta, ¿qué es lo más normal que pienses? Que se lo han llevado. Que unos ladrones o unos hombres malos han roto la puerta que era de piedra, que era como una pequeña habitación con una piedra gorda redonda, ¿vale? Y no está. La tumba cerrada, está abierta, la piedra está quitada y el cuerpo del que murió, de Jesús, no está. Que es lo más normal que podemos pensar las personas normales, que se lo han llevado. Entonces viene corriendo María Magdalena a avisar a quien es el que puso Jesús como el jefe, entre comillas, del grupo de los discípulos, que se llama San Pedro. Y va corriendo a la casa donde viven, que se llama el cenáculo, y está Pedro con Juan, que es el amigo, muy amigo de Jesús, se llama el discípulo amado. Y le dicen, se han llevado el cuerpo de Jesús. Muy bien. Qué fuerte, ¿no? Tú imagínate que ahora vas a tu casa, Dios no lo quiera, ¿eh? Eso me pasó una vez, bueno, nos pasó a mi casa, a mis padres, cuando vivíamos en la Merced. Que estuvimos de convivencia ese día y cuando regresamos a casa estaba la puerta abierta, rota la cerradura y todos los cajones abiertos, todas las ropas fuera tiradas. ¿Qué nos habían hecho? Nos habían robado unos ladrones, no sabemos. Tú imagínate que vas y te quedas, ¿cómo te quedas? Qué fuerte, ¿no? Y vas corriendo a decirle a Pedro, se han llevado el cuerpo, ¡qué desastre! Pues resulta que van corriendo y se encuentra lo que le han dicho la Magdalena y las otras mujeres. La tumba está abierta. El cuerpo de Jesús y las vendas que eran como... ¿Habéis visto lo de las momias de Egipto? Que se le pone que a los muertos. Unas vendas. Estaban en el suelo tiradas y el sudario que se le ponía a los muertos cuando se le ponía la sábana encima, que se ponía como un pañuelo, un pañuelito, dice que no estaba tirado por el suelo, estaba recogido. Y ese signo es muy interesante, porque para los que son judíos, esa es la señal de alguien que dice, me voy pero ahora vuelvo. Nosotros ponemos un papelito, ¿no? Vuelvo dentro de un rato, ¿no? La manera de decirlo era con ese pañuelito muy bien dobladito y se ponía en un ladito. Y entonces cuando alguien veía eso, la persona de la casa dentro de un rato viene. Eso estaba diciendo Jesús. Me voy al Padre y volveré. Y entonces resulta que los apóstoles se van. Pero esta tarde, lo que pasa es que nosotros no tenemos la misa de la tarde, pero esta tarde resulta que los discípulos de Emaús se van de Jerusalén porque están desanimados y han perdido la fe en el Señor. Porque esperaban que Él sería el Salvador y se lo han cargado los romanos
y ya se ha perdido la esperanza. Y se van tristes. Igual que cuando tú tienes una esperanza en algo y no te sale. ¿Cómo te queda? Planchado, ¿no? Flojo, ¿verdad? Desanimado. Mal. Pues Jesús se va a encontrar con ellos. Pues esto, y termino, esto es este día y esto es la fe. Haberse encontrado con unas señales, con unos signos, a través de los cuales Dios nos dice lo que Juan el apóstol, el amigo del Señor, el amado del Señor, cuando entró en el sepulcro, dice que lo vio y creyó. Dios se va a encontrar siempre con nosotros, con los hombres, a través de señales, a través de signos. Viéndolos, creyó que Jesús estaba resucitado. Lo de las vendas tiradas. ¿Y qué creyó? Lo que Jesús había dicho unos años antes y un tiempo antes. El Hijo del Hombre tiene que ser despreciado, humillado, rechazado por los hombres, ser cruz y morir, y al tercer día de entre los muertos. Entonces cuando vio las vendas dice, ya está. Como cuando tienes un puzzle, que tienes una pieza que no te cuadra, dices, jolín, no me cuadra. Pero coge, es esta pieza, la pone y dice, ahora sí me cuadra, ahora queda perfecto, qué bonito el puzzle. Eso es la fe. Dios nos da unas piezas que nos hacen entender las cosas de la fe. Como a veces no la entendemos, pues no tenemos fe. ¿Entendés? Pero cuando te cuadra la pieza, dices, ahora ya creo de verdad, qué fuerte, y lo entiendes perfectamente. Pues Jesús dejó esos señales, las vendas, el sudario dobladito, la tumba vacía. Juan dice que vio esas señales, vio y creyó. Los apóstoles salen a anunciar este encuentro, esta experiencia. Por eso insisto, la fe no es una creencia religiosa en ese sentido de creer en Dios porque sí, o no sea que al final, como sea que Dios existe y yo no crea en Él, después me voy a ir al infierno. No eso. La fe es la experiencia de un encuentro con Jesús resucitado. Y esa experiencia la vivimos en las situaciones de muerte. De tu enfermedad, de tu soledad, de tus miedos, de tu paro, de tus sufrimientos, de esa situación con esa persona que no la soporta o que se hace insoportable y que te está amargando la vida, y tú experimentas que ahí el Señor que te acompaña, su resurrección, su poder, te ayuda a no hundirte, a no amargarte, a que eso no te mate. Esa es la experiencia de la fe, de un vivo que ha vencido la muerte y nos da ese poder. Por eso en la parroquia, sabéis que en este tiempo de Pascua salimos por las calles, salimos ahora y a la plaza, o donde nos dejen, para decirle a los hombres que Dios existe, que Jesucristo está vivo y resucitado, que esta es nuestra experiencia, que tú también la puedes tener, que si te abres a buscar a Jesús, tú te puedes encontrar con Él, porque Él te quiere. Él quiere salir a tu encuentro. Por eso nos dice San Pablo, no viváis más para las cosas de este mundo, que son pasajeras. Buscad las cosas del cielo, las duraderas. ¿Y cuáles son las cosas del cielo? La amistad con Jesús. Eso no se compra en los kioscos, ni en el Mercadona. La amistad con Jesús. Quien tiene en su vida amistad con Jesús, ninguna cosa de este mundo ni nadie le puede amargar la vida. Y no porque se tome unas pastillas o se drogue, sino porque tiene dentro la vida de Jesús resucitado. Impresionante. Y esta es la experiencia de la Iglesia, que a través de los sacramentos la podemos recibir en nuestra vida, dentro de nosotros. Y para eso ha venido Cristo, para destruir la muerte, tus muertes, y poder vivir ya. Fijaros, puede haber dentro de ti un infierno por lo que estés viviendo. ¿De qué te serviría que hubiera un cielo fuera de ti si tienes dentro un infierno? No te serviría de nada. Pero puede haber un infierno fuera de ti, situaciones amargantes, pero si tienes dentro el cielo, digamos así, ¿qué importa que tengas fuera el infierno si tienes dentro el cielo?
que te hace vencer todas esas amarguras. Pues eso es lo que ha venido Cristo, a darnos el cielo dentro de nosotros. Y a través de los sacramentos, el bautismo que nos introduce en la Iglesia, por eso se pone al principio de la Iglesia, el cirio pascual que nos hace presente a Cristo resucitado, la mesa del banquete de la Eucaristía, donde los hijos de Dios se alimentan de la vida de Cristo, la palabra con la que Dios nos habla, y presidiéndonos la cabeza, los sacerdotes que hacen presente a Cristo resucitado. Pues démosle gracias al Señor por estos secretos que nos enseña la fe, por esas cosas grandes que nos enseña la Iglesia, porque ahí va en juego nuestra vida, poder vivir ya aquí, con el cielo dentro, aunque haya infierno fuera de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hacernos, pasar del infierno que tantas veces ha vivido ahí en nosotros, para que estando el cielo, toda tu vida cambie.